Permítame primero felicitar a todos los galardonados, a Ramón del Castillo, a su empresa Rafael del Castillo y compañía, 150 años de vida empresarial y 150 años haciendo patria. A Bavaria por sus 122 años y a la Francol por sus 100 años. Con la Francol tengo algo en común, con Esther Ventura tengo algo en común. Resulta que la Francol la inició el tío abuelo de Esther Ventura. El tiempo lo inició un tío abuelo mío, el mismo año, 1911, hace 100 años. Dos emprendedores que hicieron empresa e hicieron patria. Los hijos de los tíos abuelos continuaron con las riendas de la empresa y la diferencia ahora es que la familia Ventura tiene un firme control sobre la Francol y la familia Santos perdió el control. Quiero también felicitar a los desmovilizados que fueron galardonados hoy, Lisbeth Granda y Euclides Ramírez, decirles lo importante que es lo que ustedes están haciendo y lo importante, cómo me complace ese aplauso que les dieron, que el sector empresarial, que los empresarios de Colombia entiendan lo que nuestro consejero de la reintegración, Alejandro D., les dijo esta mañana. Es bien importante esa actitud y cómo celebro ese aplauso. Hace un año exactamente, un año y un día, estuve en la asamblea de la ANDI, 13 de agosto. Era uno de mis primeros discursos, mis primeras intervenciones como presidente de la República. Y les dije que yo quería construir sobre lo construido. ¿Y qué era lo construido? El legado maravilloso que nos dejó el presidente Uribe después de 8 años de gobierno. Un legado sobre poco de los éxitos que podemos mostrar en este primer año de gobierno hubiesen sido posibles si no fuese por el terreno abonado, la pista pavimentada para que despegáramos como gobierno y como país. Les conté en ese entonces mi conversación que había tenido hacía 4 días con las altas cortes, en un esfuerzo por recobrar esa necesarísima armonía entre los poderes públicos y recuperar también el equilibrio entre los poderes públicos. Armonía y equilibrio que son absolutamente necesarios para que la democracia sea efectiva y funcione. Y desde entonces hemos venido alimentando ese diálogo, alimentando y fortaleciendo la armonía y procurando buscar ese equilibrio. La reforma que presentamos ante el Congreso es una reforma que busca una mayor eficiencia de la justicia. Todos tenemos que reconocer que esa reforma es necesaria. Los procedimientos que se utilizaron fueron unos procedimientos totalmente democráticos, cordiales, para tratar de buscar consensos, pero como es normal en cualquier democracia, hay consensos y hay disensos. No nos pusimos de acuerdo en algunos aspectos con las Cortes, entre ellas mismas tampoco se pusieron de acuerdo, pero como corresponde en cualquier democracia.
es el poder legislativo, el árbitro que tiene que tomar la decisión cuando hay disensos entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo frente a las reformas que cada uno cree que son las más convenientes para mejorar el funcionamiento de la justicia. Y bienvenido el apoyo de ustedes y bienvenido la contribución que ustedes puedan dar a ese debate, porque nosotros como país necesitamos una mejor justicia. Es un derecho fundamental que en muchos aspectos, inclusive de lo que usted mencionaba, doctor Villegas, de la competitividad, estamos muy rezagados y estamos haciendo un gran esfuerzo para poder mejorar el funcionamiento de ese poder fundamental de nuestra democracia. Ahí, en forma paralela, estamos presentando o presentamos ya en el Congreso algo que va a ser de gran utilidad para los empresarios y para los inversionistas y para los colombianos en general. Nos propusimos crear un esquema, yo diría que estado del arte a nivel mundial, para poner en marcha aquí en Colombia unos sistemas de arbitraje, tanto nacionales como internacionales. El Congreso lo va a comenzar a debatir y eso nos debe mejorar muchísimo, solamente ese aspecto, nuestra ubicación en el ranking de competitividad, porque como ustedes bien saben, estamos en los últimos lugares en ese aspecto de nuestro funcionamiento. Les conté en ese discurso, en esa intervención, mi reunión que había tenido fue un 13 de agosto, había tenido hacía 3 días con el presidente Chávez, en un esfuerzo por reanudar unas relaciones y un esfuerzo por crear un mínimo de confianza que nos permita cooperar en aquellos asuntos de mutuo beneficio para Venezuela y para Colombia. Yo diría que desde ese momento, desde ese 10 de agosto hasta hoy, todo ha sido ganancia para Colombia y creo que también para Venezuela y para la región. No estamos en un mundo perfecto. Tenemos que acostumbrarnos que Venezuela no tiene hoy el mismo paradigma que tenía cuando nosotros, y a mí me correspondió esa responsabilidad como ministro de Comercio Exterior, cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio con Venezuela, porque tienen otra forma de ver el comercio, tienen un paradigma diferente al nuestro. Pero si uno analiza sector por sector, punto por punto, puede concluir que todo ha sido ganancia. En materia comercial, las operaciones que hemos revisado para los pagos suman 1.400 millones de dólares. Se han reconocido cerca de 880, un poquito más de 880, y se han pagado 765 millones de dólares. Una parte importante de las exportaciones ficticias que descubrimos con ese fraude de la DIAN eran exportaciones hacia Venezuela. Eso lo teníamos advertido en Colombia y en Venezuela, y por eso esa cifra de 1.400 se va a reducir en términos reales, porque hay un componente de exportaciones ficticias donde los corruptos se lucraban aquí con la devolución del IVA y allá con la entrega de divisas a un precio que les permitía hacer grandes utilidades. En materia de seguridad hemos avanzado como nunca habíamos logrado cooperación con el presidente Chávez y con su gobierno, en aspectos que tienen que ver con el narcotráfico y con la lucha contra la guerrilla. Nos han entregado personajes que nadie se hubiera imaginado que nos iban a entregar. Y ahí, en ese proceso de crear confianza, hemos ido avanzando y seguiremos avanzando. En la cooperación fronteriza, en los proyectos de infraestructura comunes, estamos discutiendo sobre cómo hacer proyectos de gran envergadura que nos permitan
a los dos países tener una mayor integración, dos países que están destinados a tener buenas relaciones, 2.200 kilómetros de frontera. Y ustedes, los empresarios, me parece muy bien la actitud que han tomado. Yo les he recomendado en ese sentido lo mismo. Hay que diversificar nuestros mercados, por supuesto, no podemos seguir dependiendo como dependíamos de Venezuela, pero al mismo tiempo siempre tengan en mente, ahí hay un país con reservas probadas de petróleo que ya superan las de Arabia Saudita, un país que va a ser para nosotros tarde o temprano un mercado importantísimo, y si eso lo asumen como una especie de ganancia ocasional y continúan buscando mercados en otros países, el beneficio cuando venga será muy, muy importante. Les dije en ese entonces que estábamos contentos porque habían mejorado nuestros spreads y que estábamos en una situación parecida a la de Brasil hace un año. Pues miren cómo ha cambiado el mundo y cómo hemos mejorado nuestra posición relativa. Hoy podemos decir que ya no nos comparamos con Brasil, nos comparamos con los países del G8. Nuestros bonos se cotizan mejor que los bonos, que la deuda soberana de países como Italia, como Rusia o como la misma Francia. Eso es un avance bien importante. Hoy tenemos, les dije en ese momento que íbamos a buscar el grado de inversión. Hoy ya lo tenemos y de las 3 calificadoras de riesgo. Hablé de la intención que usted mencionó, doctor Villegas, de ingresar a la OECD. Ustedes tuvieron un panel aquí sobre ese tema. ¿Por qué nuestra obsesión y mi obsesión con entrar a la OECD? Y uno de los primeros actos de gobierno fue ese, ir a París, sentarme con Ángel Gurría, con quien tengo además una amistad personal de vieja data, y decirle: ayúdenos a ingresar a la OECD, porque eso, como usted lo decía, nos gradúa en las mejores prácticas y nos obliga a mantener ese espíritu de mejoramiento continuo y de compararnos con los mejores en las políticas públicas. Es un seguro para los inversionistas, un seguro para ustedes, los empresarios, un seguro para el país, un seguro de que somos un país serio. Y por eso este esfuerzo que hemos hecho este año, hemos avanzado a la velocidad que se puede avanzar. Me imagino que aquí habrán explicado los procedimientos, cómo es ese ingreso a la OECD. No es un camino claro, sino es un camino complejo, en donde los tiempos se van determinando de acuerdo a las discusiones que se van teniendo en los diferentes comités. Chile duró 5 años en el proceso antes de ser invitado formalmente y luego duró 3 años o 3 años y medio para que la aceptaran formalmente, o sea, 8 años y medio. Yo espero que podamos entrar en un tiempo más corto, pero ahí no se puede acelerar el proceso, sino al ritmo que la organización va avanzando en los diferentes comités. Pero lo importante ahí es iniciar el proceso y mantener un contacto muy fluido, porque es lo que nos va retroalimentando en la necesidad de nuestras reformas. Y eso también nos da un norte, un puerto de destino que nos va a ayudar muchísimo a ser coherentes en nuestras políticas públicas. Les mencioné en ese entonces mi deseo de hacer funcionar la unidad nacional. Y como usted lo mencionó, doctor Luis Carlos, eso ha sido fundamental en los resultados que hemos logrado en este último año. Si hay algo que mucha gente está señalando sobre Colombia en términos positivos, es precisamente la gobernabilidad, como usted lo decía, la eficacia de nuestra democracia de poder pasar reformas en momentos difíciles
y pasar reformas que hace mucho tiempo queríamos aprobar, como por ejemplo la Ley de Ordenamiento Territorial, que llevábamos 19 intentos y no se había podido aprobar ninguna reforma de ordenamiento territorial. La reforma de las regalías, nadie ni siquiera se había atrevido a presentar una reforma, pues ahí salió y fue una reforma constitucional. Ese aspecto de la gobernabilidad y de la unidad nacional es algo que tenemos que hacer lo posible por mantener y utilizar en forma positiva. Es uno de los grandes activos que tiene hoy Colombia. Fíjense el contraste, como usted bien lo decía, buena parte de los problemas económicos no son económicos, son políticos. Buena parte de lo que está sucediendo con los mercados internacionales y con la deuda norteamericana es por la polarización política que existe en el Capitolio, en Washington. Y el contraste con Colombia, donde los partidos políticos están todos colaborando para que esas reformas se aprueben y de la mejor forma posible. Inclusive tuvimos una nueva edición hace unas semanas donde el propio Partido Verde, el partido del candidato que fue mi contendor en la elección, se sumó a la unidad nacional. Eso ha sido interpretado internacionalmente como un verdadero milagro, en el sentido de una democracia que logra un consenso en torno a lo fundamental, como diría el doctor Álvaro Gómez. Y eso es muy importante, sobre todo en este mundo convulsionado que estamos viviendo. No voy a repetir pues, todas las reformas que se aprobaron, ustedes las conocen. Quiero simplemente resaltar algo que está muy relacionado con lo que estoy diciendo de la unidad nacional. El haber aprobado una reforma constitucional para incluir el criterio de sostenibilidad fiscal en la Constitución y a renglón seguido una ley que denominamos Ley de Regla Fiscal, para poner a todos los gobiernos en una disciplina en cuanto al tamaño del déficit que puede cualquier gobierno generar. Es algo que ha sido interpretado en todos los centros financieros como un paso y una demostración de inmensa responsabilidad y como un ejemplo para el resto del mundo. Tan es así que hicimos la emisión más grande de nuestra historia, el doble del volumen de la última transacción más grande que ha hecho Colombia, el doble. Y fue demandada 5 veces por encima de lo que se requería. Pero lo importante no es solamente eso, sino al costo más bajo de nuestra historia. Esas son las consecuencias reales, prácticas, de esas demostraciones de responsabilidad política y económica. Yo quería resaltar ese aspecto. Hablé del desempleo, como nuestro objetivo es reducir el desempleo a un dígito, de la misma forma como cuando estábamos en el Ministerio de Hacienda prometimos en una asamblea de la ANDI reducir la inflación a un dígito. Y se logró, y la inflación hoy es uno de los grandes atributos que tiene la economía colombiana, de una inflación baja y estable. Queremos también hacer eso con el desempleo. Y desde entonces, desde esa reunión el 13 de agosto del año pasado, hemos venido reduciendo el desempleo sistemáticamente mes tras mes. Y en una forma muy constructiva y muy positiva, porque el empleo que se ha generado ha sido empleo formal, más que todo. Por primera vez en 15 años, las últimas cifras de los últimos meses del DANE señalan que el empleo asalariado está creciendo más que el empleo por cuenta propia, o sea que el empleo formal está creciendo más que el empleo informal. Y eso es la forma más positiva de generar empleo, porque es lo que tiene mayores beneficios para una economía. Nos falta mucho todavía,
Nos falta mucho todavía, pero creo que vamos en la dirección correcta. Hablamos de la necesidad de exportar más, y creo que esa consigna sigue presente, sigue vigente. Nuestras exportaciones per cápita siguen muy bajas, pero hemos logrado aumentar nuestras exportaciones de forma muy importante en este año. Yo creo que vamos a pasar los 50.000 millones de dólares. La verdad era que hace un año eso no parecía posible. Y hablamos también de la necesidad de atraer inversión extranjera, de seguir atrayendo y de seguir nuevamente con el legado del presidente Uribe en materia de confianza inversionista. Y ahí hemos hecho un gran esfuerzo. Todo esto que está sucediendo ha hecho que Colombia sea más atractiva, sea vista con mejores ojos, y los resultados son impresionantes. La cifra que tengo del primer trimestre, usted la conocen, 3.700 millones de dólares en el primer trimestre, que es una cifra récord. Pero la cifra que ustedes no conocen es la cifra a junio. No está todavía la cifra total de inversión extranjera, está la cifra por el lado cambiario, que es una indicación bastante fehaciente sobre cuál va a ser la verdadera cifra. Pues bien, esa cifra a junio creció, doctor Villegas, 61%. 61%. Eso no lo habíamos visto nunca, y vamos a tener unas cifras muy importantes en inversión extranjera durante este año, si eso sigue así. Les conté en ese discurso sobre nuestro proyecto del plan de desarrollo, lo que queríamos como prioridades: el desempleo, la lucha contra la pobreza y la seguridad. En la lucha contra la pobreza hemos puesto en marcha un programa, sobre todo contra la pobreza extrema, aunque contra la pobreza también, que yo espero que tenga los resultados que todos estamos esperando, de sacar a esas 350.000 familias de la pobreza extrema, y eso tendría un impacto muy importante. Ahí nuevamente queremos bajar a un dígito la pobreza extrema, está en el 16,5%, y queremos que baje por debajo del 10%. Estamos haciendo un gran esfuerzo, articulando las diferentes entidades que tienen que ver con esa política de la lucha contra la pobreza, de toda la inversión social, para hacer de esa inversión social una inversión mucho más efectiva. Fuimos a Sincelejo la semana pasada, el 8 de agosto, todos los ministros, todos, a Sincelejo, y nos repartimos por unos barrios de estrato 1, yo diría de estrato -1, para que jugáramos a cogestores de la red juntos. Cada ministro fue acá a una familia, a hablar con la familia, de qué viven, cómo es su vida, cuáles son esos criterios que nosotros tenemos para ver cómo sacamos a esas familias de la pobreza extrema. Y lo importante de esa reunión fue que nos volvimos a reunir todo el gabinete y todos los altos consejeros, y yo les veía la cara todos consternados, diciendo: oye, tenemos que hacer más esfuerzo para que esta política sea más exitosa. Y yo lo que le propongo, doctor Villegas, es que hagamos un ejercicio con muchos de los empresarios, como hicimos con los ministros, de cogestores, y ustedes se van a contagiar inmediatamente, van a querer trabajar más, como nos sucedió a mí, para que este país sea un poquito menos desigual y para que la pobreza extrema la podamos eliminar. Por eso yo decía con cierto humor cuando vino el presidente Lula, que yo cuando grande quiero ser como Lula, porque dejó un país con mucho menos pobreza, y eso es el mejor negocio que podemos hacer todos los colombianos.
Les dije que yo me comprometía al diálogo social y a concertar muchas de las políticas. Y logramos, usted firmó eso, doctor Villegas, el acuerdo tripartito laboral. Y escucho claramente lo que usted me acaba de decir en cuanto a las relaciones con los sindicatos. Y tenga usted la absoluta seguridad que ese que usted está esperando del gobierno es el papel que vamos a jugar. A los sindicatos y a los trabajadores, por supuesto que vamos a respetarles todos sus derechos y vamos a respetarles su derecho a organizarse y a crear sindicatos. Pero al mismo tiempo tenemos que respetar los derechos del sector productivo, de los empresarios, y por eso ese diálogo lo vamos a continuar con los sindicatos para que ese mensaje sea claro y se escuche bien, y no solamente se escuche, sino que se aplique. Y ahí el gobierno, como lo dijimos cuando sucedió lo de Puerto Gaitán, no vamos a permitir los abusos por parte de ciertos sindicatos que a la fuerza quieren lograr objetivos, inclusive en contra muchas veces de la voluntad de los propios trabajadores. De manera que en eso usted puede estar tranquilo, doctor Villegas. Les dije que teníamos las 5 locomotoras que iban a ser un poco lo que iba a impulsar la economía. Esas locomotoras van marchando, unas mejor que otras. El sector de la minería, como usted lo mencionó, está pasando el millón del sector del petróleo, el millón de barriles diarios. Eso ya es una cifra muy importante. En la vivienda está rompiendo todos los récords en materia de licencias. Ahí hay un gran potencial y creo que con la ley esta que se aprobó para poder conseguir el terreno adecuado en muchas de las ciudades y de los pueblos para que se pueda construir más vivienda de interés social, podremos alcanzar esa meta que mucha gente nos dijo que estábamos locos de pensar que podríamos construir 1 millón de viviendas, pero como vamos, creo que si mantenemos este ritmo lo podremos lograr. El agro va bien, a pesar del invierno, a pesar de esta ola invernal, el crecimiento del agro fue muy importante. Lógicamente que ahí pesó muchísimo el café, en precio y en volumen frente al año anterior. Estoy viendo que el café nuevamente por el invierno no floreció y entonces estamos viendo una cosecha menor que la del año pasado. Los precios siguen bien, pero el agro sin café siguió creciendo y sacamos al agro de ese estancamiento. Llevábamos 3, 4 años sin crecer y yo creo que este año vamos a crecer 3 o 4%, y las perspectivas son muy importantes. Y eso va acompañado de esa política de restitución de tierras de los campesinos para titularizar esas tierras, para formalizar el campo. Y ahí nos pusimos una meta también muy ambiciosa, que antes de que esa ley fuera aprobada y se pusiera en marcha el próximo 1 de enero, queríamos en el primer año, de 7 de agosto a 7 de agosto, entregarle a los campesinos por lo menos 350.000 hectáreas. Sobrepasamos esa cifra y de aquí a final de año espero que sean cerca de 500.000 hectáreas. A eso tenemos que acompañarlo con proyectos productivos, con proyectos agroindustriales. Ahí tenemos un gran desafío y una gran oportunidad. Y si podemos organizar bien ese proceso, ese aumento en la producción de alimentos, lo vamos a poder usufructuar y en forma muy importante. El tema de la seguridad, que sé que a muchos de ustedes les preocupa y me preocupa a mí también. ¿Qué está pasando en materia de seguridad? Si uno toma las cifras de los indicadores que siempre se han utilizado, los mismos indicadores, aquí no se ha
cambiado ni la base ni las fuentes. Uno ve una serie de indicadores que le muestran que el homicidio en términos generales ha bajado en el país 6%, que las víctimas de homicidio colectivo han bajado un 8%, que los casos denunciados de extorsión han bajado 25%, denunciados. Ahí ahora les hago referencia a ese problema, que el secuestro ha bajado 1%, que el hurto denunciado nuevamente ha bajado el 4%, que la piratería terrestre ha bajado 27% y que el número de acciones subversivas ha bajado 29% frente al año anterior. Esas son las cifras escuetas, las que dan las fuentes tradicionales, las que se han venido utilizando en estos últimos años. Ahora, esas cifras dicen algo, pero no lo dicen todo. Y somos totalmente conscientes que hay regiones y hay brotes de inseguridad que tienen preocupado a mucha gente. Por ejemplo, la extorsión. Por eso decía, denunciadas, menos 25%. ¿Qué está pasando? Que la gente no está denunciando en muchas de las áreas donde la extorsión ha vuelto a aparecer. Que los hurtos, es posible que los hurtos denunciados hayan bajado, pero los hurtos en la realidad, por lo menos es lo que uno escucha, ha aumentado, sobre todo en ciertas ciudades. ¿Y cuál es también el panorama que uno ve en la acción de los grupos terroristas, de la guerrilla, las FARC y el ELN? Ve uno más actividad. No es que estén haciendo más daño, pero sí hay mucha más actividad. Y el origen de eso es la propia política de seguridad democrática que estamos aplicando en una forma dinámica, es decir, nos estamos acoplando a las nuevas realidades y estamos además con unas estrategias muy claras sobre a dónde queremos llegar en la continuidad de la política de seguridad democrática. Primero que todo, en los últimos 8 años, durante el gobierno del presidente Uribe, y lo puedo decir yo como exministro a mucho honor de defensa del presidente Uribe, nosotros no fuimos detrás de las madrigueras de muchas zonas del país. No teníamos los recursos, no teníamos la capacidad. Nos propusimos sacar, si queremos realmente derrotar la guerrilla o debilitarla para llevarla a una mesa de negociación, teníamos que sacar a la guerrilla de muchas de sus madrigueras. Y eso, en cierta forma, con la política de consolidación, que hemos llamado de consolidación del territorio, es lo que estamos haciendo. Los estamos sacando de su hábitat natural, de ciertas zonas donde nunca había llegado el ejército, y los estamos sacando también de ciertas zonas que controlaban y que utilizaban como su sustento principal de financiación, sitios donde la producción de coca estaba totalmente controlada por las FARC. Ese esfuerzo estratégico ha generado una reacción por parte de la guerrilla, especialmente las FARC, en su cambio, en un cambio en la forma de operar. Por un lado, para tratar de desviarnos de nuestros objetivos estratégicos y obligarnos, y saben que tenemos limitaciones en materia de número de efectivos y de capacidad logística, de tratar de obligarnos a ir a defender ciertas zonas que generan una demanda perentoria por presencia de fuerza pública para ver si ellos pueden recuperar sus zonas estratégicas. Y ahí el gran desafío nuestro es no desviarnos y al mismo tiempo tratar de controlar aquellas zonas que ellos están tratando
por llamarlo de cualquier forma, de incendiar. ¿Cómo están incendiando? Con operaciones avispa que tengan impacto mediático, que sean fáciles de lograr un objetivo y después salen corriendo. Acciones avispas de terrorismo son una granada o una mina o una bomba o una ráfaga de ametralladora y salen corriendo. Generalmente ahora lo hacen de civil, lo cual además dificulta mucho la reacción por toda la normativa de derechos humanos. Pero no nos estamos quedando quietos y estamos rediseñando y estamos recalibrando toda la estrategia y la forma de operar de nuestra fuerza pública. Eso está en permanente revisión. Ahí no nos hemos quedado quietos ni nos vamos a quedar quietos y ahí hay un desafío importante. Surgió también el fenómeno de las bandas criminales, coletazo del proceso de desmovilización de los paramilitares, coletazo del proceso de desmovilización de la propia guerrilla. Entre paramilitares y guerrillas se han desmovilizado cerca de 50.000 miembros de esos grupos ilegales, un porcentaje pequeño, pero un porcentaje ha vuelto a delinquir y a tratar de reemplazar esas rutas de narcotráfico y ese negocio que todavía subsiste, porque el narcotráfico sigue vigente, sigue alimentando esas bandas criminales y esas fuerzas ilegales. Y ahí en ese esfuerzo contra las bandas criminales se ha hecho una labor muy importante y muy efectiva. Lo que pasa es que, porque el negocio es tan rentable, la capacidad de renovación es una capacidad impresionante, cómo se pueden renovar. Capturamos a 100 y rápidamente reclutan otros 100. Ahí tenemos que perseverar, no podemos bajar la guardia. Y los resultados que hemos logrado contra las bandas criminales son resultados bien importantes. Se han hecho más de 400 operaciones, se han neutralizado entre dados de baja y capturados más de 3.700 miembros de estas bandas, se han judicializado una parte importante porque algo que hacía falta, que ahora está operando recientemente, pero está operando, es una coordinación con la parte judicial. ¿Qué estaba pasando? Que la policía hacía un gran esfuerzo, la fuerza pública, el ejército hacía un gran esfuerzo, los capturaba, los llevaba a los jueces y los jueces los soltaban, por falta de buenos fiscales, por falta de cooperación con la justicia. Eso se está arreglando, eso está mejorando muchísimo. La fiscal en eso ha sido muy, muy efectiva y eso es una forma que va a mejorar muchísimo la labor de la lucha contra esas bandas criminales. Y el tercer fenómeno de inseguridad es la inseguridad en las ciudades. La seguridad en las ciudades tiene que ver pues, con los robos, con el atraco callejero, con lo que mucha gente tiene que vivir diariamente. Ahí la policía está haciendo un gran esfuerzo, pero ahí hay que también presionar mucho. Y ustedes ahora que si van a escoger a qué candidato van a ayudar en algunas ciudades, exíjanle compromiso en materia de seguridad ciudadana. Ahí la coordinación con los alcaldes, la coordinación con los gobernadores es importantísimo para ser más efectivos en materia de seguridad ciudadana. Eso tiene que ser un esfuerzo mancomunado. El plan Cuadrantes, donde está funcionando con mucha efectividad, lo vamos a ir ampliando, vamos a sumarle 20.000 hombres más a la policía. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana, eso requiere toda una preparación, porque no tenemos los suficientes oficiales, porque no tenemos la suficiente estructura. Vamos a sumarle 10.000 de aquí a final de año y vamos a hacer un gran esfuerzo para sumar otros 10.000 el año entrante, porque la policía requiere mucho más personal
porque cuando uno multiplica el número de policías por cada 100.000 habitantes o divide el número de policías por cada 100.000 habitantes, el promedio en Colombia todavía sigue siendo muy bajo y las necesidades están creciendo, pero ahí haremos un gran esfuerzo y parte pues, de la inversión en materia tributaria pues, va a ese esfuerzo. Pero en términos generales, tengan la seguridad de que el tema de la seguridad es para nosotros prioritario, por eso en nuestro plan de desarrollo lo pusimos como uno de los elementos fundamentales, por ese principio básico que ustedes me han oído repetir tantas veces, que yo cito a los romanos diciendo la seguridad tiene que ser en una república la primera ley. Si la seguridad no funciona, las demás leyes se vuelven inocuas. Eso lo entendemos y yo lo entiendo perfectamente. Y ahí no vamos a bajar un centímetro la guardia. De manera que pueden estar también tranquilos que ahí hay una política clara, sabemos para dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer. Lo que nos lleva a otro tema que voy a mencionar muy brevemente, el tema de la paz. Ustedes me han oído a mí en sendas ocasiones diciendo la puerta del diálogo no está cerrada con llave, pero no está abierta. No está abierta ni estará abierta mientras no tengamos claro, muy claro, que cualquier diálogo nos lleve a un verdadero acuerdo para lograr la paz. Al país lo han engañado demasiadas veces. Si uno lee la historia y ve los documentos de estos grupos al margen de la ley, se da cuenta cómo en cada situación de diálogo que el gobierno en su momento le ofreció con generosidad fue aprovechado con una doble moral y con una doble intención. En esta ocasión no vamos a permitir eso. Como dicen popularmente, me perdonan la expresión, al perro no lo capan dos veces. Entonces, aquí va a haber una posición, diálogo sí, cuando estemos convencidos. Mientras tanto, las fuerzas militares tienen la instrucción clara y precisa de usar todo lo que está a nuestro alcance para militarmente seguir combatiendo a estas organizaciones. De manera que quiero ser claro en eso, para que algunas organizaciones están pensando es que ya vamos a entrar en un proceso. No estamos entrando en ningún proceso, solamente cuando tengamos la íntima convicción de que si hay voluntad y si están las circunstancias dadas, podríamos dar ese paso. Pero mientras tanto esa puerta está cerrada y está con llave, y la llave la tengo yo en el bolsillo. Nadie está autorizado para iniciar diálogos paralelos ni para comenzar a hablar, porque es que si comenzamos todos a hablar de paz, dañamos la paz. Así ha sido la experiencia. Cuando la paz se vuelve, es un vehículo de protagonismo y a ver quién es más inteligente y quién hace la propuesta más audaz, ahí es cuando todo se viene a pique. Usted, doctor Villegas, me decía que había una serie de deudas que yo tenía con usted, y efectivamente tenía unas deudas, y aquí, como dicen, no de Chinquiquirá, sino de Bogotá vengo a pagárselas. Los aranceles. Después de muchas conversaciones, cuando hablamos de la necesidad de hacer más competitiva nuestra economía, pues a mí me correspondió la primera descenso de aranceles hace 20 años, que fue muy traumático, pero ahora estas reformas que hemos hecho creo que van a ser realmente más competitiva nuestra economía. La OECD es algo que nos ha dicho con mucha
insistencia, tienen que tener unos aranceles más bajos y más racionales. Y hablamos de la posibilidad, si fiscalmente daba, las cuentas daban para que todos los productos y materias primas no producidas en Colombia las bajábamos a cero. ¿Qué posibilidades había de eso? ¿Qué posibilidades hay de subir aranceles en algunos productos que se están produciendo aquí? Porque los aranceles que se han bajado eran, pues se ha bajado demasiado para ciertos productos. Pues bien, ya le tengo aquí ese primer pago. El ministro de Industria y Comercio, ¿usted trajo ya el decreto? Entrégueselo para que nos crea el doctor Villegas. Entrégueselo.